estamos, como siempre, muy deseosos de compartir con ustedes tantas experiencias. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com y debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @Radio Escuela UR y @VictorProfesor57. Maleta de sabores. Hoy estamos nada menos y nada más que comenzando con esa magnífica canción de Luis Mariano, el Canchunchú. Saben que el estado Sucre es un estado fundamental en la historia del país y que desde el punto de vista cafetero tiene una historia supremamente interesante. Es más, en los valles de Cumanacoa, la familia Beauperthuis, de eso hablaremos posteriormente con más detenimiento, mandó su café allí al concurso, a la Feria Internacional de Turín a comienzos del siglo XX, ganando sendo diploma por su calidad. No satisfechos con esa victoria, unos 10 o 12 años después, mandaron café a la Feria Internacional de Sevilla, a la Feria Iberoamericana de Sevilla. ¿Y qué sucedió con el café del estado Sucre, de la familia Beauperthuis? Ganó otro premio. Entonces estamos en presencia de un estado supremamente interesante. Vamos a empezar por Cariaco, donde en el siglo XIX había muchísimos cafetales, pero frondosos, bellos, de magnífica calidad. Bueno, con la famosa típica que fue conocida como el café criollo, el café de toda la vida, porque realmente ese fue el café que se trabajó durante el siglo XIX. El café se entiende por todo el valle del río Carinicúa y también nos vamos a conseguir con sembradíos en Carúpano y en Río Caribe. Ustedes saben que Carúpano es una ciudad interesantísima, de eso hablaremos a través del programa. Allí había un epicentro de actividades comerciales interesantísimas, venían de muchísimas partes del mundo, venían los corsos y otros grupos importantísimos en la actividad de carácter comercial. En Güiria, la famosísima Güiria, que está allá en el extremo oriental de la magnífica, única y irrepetible península de Paria. Esta ciudad, que por cierto dicen las personas que han visitado la ciudad que en las noches, si está despejado, se pueden ver las luces de la isla de Trinidad. Allí a Güiria llegaron unos colonos franceses en el siglo XIX. Es interesante, algunos de ellos llegaron de Granada, otros llegaron de Trinidad y Tobago. Y la información que tenemos de primera mano con fuentes fundamentales nos dicen que ya estos franceses sembraron algunos cafetales allí en Güiria, de tal manera que el desarrollo cafetalero del estado Sucre fue muy variado y muchos lugares del estado comenzaron a desarrollar esta actividad. Hay un crecimiento de población significativo tanto en Carúpano como en Río Caribe. Repito, Carúpano es un puerto fundamental para la época, uno de los principales puertos de Venezuela en el siglo XIX. ¿Cuál era el producto insignia? ¿Cuál era el producto bandera? ¿Cuál era el producto por antonomasia? ¿Cuál era el gran producto de la cual vivían los amigos sucrenses? Bueno, el cacao. Como todos sabemos, el cacao dominó todo el periodo colonial, 200 largos años en que el cacao dominó de manera majestuosa. Pero claro, aparece el café allí en el siglo XVII y toma muchísima
fuerza, pero muchísima fuerza en el siglo XVIII, donde nos vamos a encontrar con que el café comienza a desarrollarse cada día con mayor interés. Hay una razón fundamental, que es que el cacao tardaba 5 o 6 años desde la siembra hasta estar productivo. En cambio, el café, en 3 o 4 años empezaba ya la cosecha. Entonces, ¿qué piensa usted mejor sembrar? ¿Una planta que va a dar productos a los 6 años o uno que va a dar a los 3? Es obvio que vamos a sembrar café. Hay en 1845 muestras definitivas de que Carúpano tiene unas muestras de progreso material muy significativas. Es un puerto local que permite colocar muchísimos productos. Llegan algunos barcos de las islas del Caribe. Y hay, evidentemente, aparejado a ese progreso del puerto de Carúpano, un real avance de los cafetales en las tierras altas. Ustedes saben que el café se suele dar de mejor calidad en las tierras altas. Eso es algo que tenemos que saber y que tenemos que manejar como información. Para 1849, la aduana de Carúpano va a exportar 1.200.000 libras de cacao, dominio absoluto del mundo del cacao. Y el café solamente producía 10.000 libras de café para 1849. Pero ya aparece en las estadísticas, ya se asoma y no va a dejar de crecer de la manera en la cual creció, al punto de convertirse el estado en un estado de producción de café supremamente importante que contribuyó a las arcas del país allá en el siglo XIX, cuando vivimos en Venezuela a expensas del café, cuando las arcas del tesoro público, los recursos que tenían eran productos de las ventas del café, al punto que se desplazó al cacao, y lógicamente que en el siglo XIX la producción de café creció como nunca. En el cantón de Carúpano hay varias haciendas de café. Inclusive nos vamos a conseguir haciendas importantes en El Pilar, en San José de Araucar. Hay muchísimo café. Hay terrenos baldíos que van a ser ocupados por pequeños y medianos productores para empezar este emprendimiento del mundo de la caficultura. Hay comunidades como Chuparipar, Cuchunche y el famosísimo Canchunchú, que por cierto hemos estado escuchando la canción de Luis Mariano. Carúpano, que es la ciudad por antonomasia, desarrollo fundamental, que ocupó un rol estelar en el periodo, va a estar conformado por las parroquias de Sabaneta, Santa Rosa y Santa Catalina. En Carúpano hay una gran cantidad de extranjeros, ya lo mencionamos, porque hay muchísimos propietarios, hay muchísimos comerciantes que van a estar desarrollando su actividad de una manera febril, ya que Carúpano se convirtió en un centro de producción extremadamente importante. Todo el hinterland del sur de Carúpano, todo estaba, por supuesto, desarrollándose el café y el cacao, que no dejaba de existir, por supuesto, y que traía esa fortaleza de 200 años de producción. Los comerciantes en Carúpano se enriquecieron con las transacciones en la compra y venta del cacao y del café, como les he venido comentando y como les he venido diciendo. Carúpano fue muy buen exportador de cacao y de café. Hay agricultores corsos famosísimos, pero tan famosos como la familia Franceschi. Cuando uno estudia y analiza los documentos de la fundación de los emprendimientos desde el punto de vista de la agricultura de la familia Franceschi, uno se consigue que ellos comenzaron su andadura en 1830, lo cual le va a dar una importancia fundamental porque estamos en el 2025 y todavía la familia Franceschi sigue sentada en las tierras del estado Sucre y han pasado por diferentes etapas. Como buenos agricultores cultivaron muchísimo café,
cultivaron muchísima caña de azúcar en el periodo en que el ron tomó mucho auge y por supuesto tienen cacao actualmente, ya que ellos son los propietarios de posiblemente una de las empresas más importantes y de mejor calidad en su producto, que son los chocolates Franceschi, ganadores de premios internacionales por su inmensa calidad. Ahora bien, en Carúpano se viene a desarrollar un mundo tan verdaderamente extraordinario, que es un ejemplo que muchísima gente no recuerda, y es el que se creó el cable submarino, del cual vamos a hablar en la próxima parte. Pero la Virgen del Valle no lo deja naufragar. Achica, chica, que achica el bote. 0800 Víctor. Yo soy fanático definitivamente de los desayunos y uno de los ingredientes presentes en los desayunos en muchísimas culturas obviamente son los huevos. Y yo creo que hay, pues a mí si me preguntan, mi favorito es el huevo frito, pero frito de verdad. Ahora en estos tiempos uno se apoya, digamos, en el teflón y busca tener un huevo que no sea, digamos, tan grasoso, pero yo a veces me lo regalo, me lo permito, si estoy además en alguna rutina de ejercicio. Pero para hablar de los huevos revueltos, que es otra de las opciones, yo recomiendo, por ejemplo, para una persona 2 o 3 huevos, depende de cuáles sean las otras guarniciones o contornos con los cuales vayas a acompañarlo, y prefiero entonces tomar un bol, batirlos suavemente e incorporarles ahí mismo un poco de sal. También hay unos trucos de ponerle un poquito de leche, por ejemplo, pero bueno, si no tenemos la leche en este caso, lo que podemos utilizar es mezclar los 3 huevos y luego ir a la sartén, poner un poco de mantequilla, me gustan con mantequilla los huevos revueltos, y no empezar a alta temperatura, sino poner a temperatura media, ir removiendo poco a poco, porque bueno, el huevo se cocina después de los 65 grados, entonces hay que cuidarlo muy bien. A mí me gusta inclusive que sean jugosos, pero que sea jugoso no quiere decir que no esté cocido, ojo con eso. Entonces usted le va a dar el punto mezclándolos lentamente y viendo qué quiere esperar, si los quiere un poco más secos o los quiere un poco más húmedos. Lo que sí tenemos clarísimo es que es un desayuno de campeones. Maleta de sabores. Bueno, estábamos hablando en la parte anterior, recuerda que hoy estamos en el capítulo número 9 de esta serie de la historia del café en Venezuela, hablando del estado Sucre y su producción del café. Y estábamos hablando de Carúpano, hablamos de la familia Franceschi, una familia con un trabajo intenso, que no han dejado de hacerlo nunca desde su fundación. Yo realmente no tengo ninguna otra información que me pueda decir qué otra empresa se creó en 1830 junto con la creación de la República, con el nacimiento de la República de Venezuela. Y la única que yo sé es Franceschi y no ha cerrado jamás. Ahí está, produciendo magnífico chocolate. Estábamos hablando en la parte anterior que para 1878 se estableció un cable submarino. Escuchen con atención. Un cable submarino que comunicaba a Carúpano con Francia, un puerto francés, para tener en tiempo real los precios en que se cotizaban los productos en Francia, para que los productores de Carúpano pudieran colocarlos en el precio del mercado y no perder. Además, sacar sus propias cuentas y saber cómo se estaban moviendo los precios a nivel del mercado internacional. Hay que ver lo que esto significa. Un cable submarino, que es algo que uno cree que es muy moderno, que es del siglo XX. ¿No? Ya en el siglo XIX habían cables submarinos que permitían colocar un cable de una especie de telégrafo submarino y al escribir se recibía la información cuando llegaba al puerto francés de cómo estaban los precios de los diferentes productos que se querían cotizar en el mercado europeo. Es más, yo tengo entendido, la verdad es que nunca lo he visto, pero sé por informaciones de gente de muchísima confianza que hoy por hoy ustedes van a Carúpano y preguntan en dónde está la casa del cable submarino, en dónde empezaba el cable submarino, y se lo van a enseñar. Inclusive en algunos de los costados de la casa se ve donde estaban
los cables originales, pues, cortados, por supuesto, ya que ese servicio se terminó. Ahora, esta gente de la familia Franceschi y de todos los corsos que producían café, cacao, caña de azúcar, eran tan organizados que en una ocasión un miembro de la familia Franceschi me obsequió una monedita que tenía su valor en francos franceses, por supuesto, y tenían el nombre de la compañía Franceschi. Y me dijeron que esa era una moneda que habían mandado a acuñar y que tenía valor en el puerto francés donde llegaban los productos, para que de esa manera no se devaluara y se depreciaran sus fondos y su dinero. Eso es una anécdota que también se tiene que saber, cómo el mundo del café contribuyó a esta cantidad de cosas tan maravillosas. Bueno, esta gente corsa era tan emprendedora, pero tan emprendedora, que llegaron a ser como una especie de teleférico, pero no estos teleféricos que, como el de Mérida, que ascienden al Pico Espejo y que van de una manera vertical ascendiendo. No, este teleférico que hicieron en Carúpano, que iba hasta el Pilar, era un teleférico horizontal. Iba un poco más elevado del piso, por supuesto, pero no iba en ascenso, iba simplemente para recorrer de un punto al otro y poder transportar mercancía. Todas esas cosas a muchísima gente le asombran, al menos le llaman la atención que pudiéramos tener ese desarrollo de punta. Por eso es que la contribución de tantos pueblos que se han venido a sumar a Venezuela, y por eso es que nosotros somos un pueblo mestizo, es tan extraordinariamente importante, y que todos debemos darle acogida y todos debemos darle agradecimientos por la colaboración de sus aportes al desarrollo nacional. Hay vecindarios, por ejemplo, en Cariaquito, o en el Muco, o en el mismo Guayacán, en donde en estos vecindarios había muchos campesinos y muchísimas familias que se dedicaban a la producción del café. Hay unos ríos muy importantes en el estado Sucre. Estos ríos son fundamentales en el desarrollo del transporte de la mercancía en pequeños bongos, o pequeñas curiaras, o pequeñas lanchitas, de los productos hacia Carúpano, para que en el muelle de Carúpano salieran los productos al exterior. La gran mayoría de ellos vendría a Caracas, pero también algunos salían a las islas del Caribe. Y estoy seguro que de las islas del Caribe muchos de estos productos terminaron o en Nueva York o en Hamburgo, allí en Alemania, o en la misma Francia. ¿Cuáles eran estos ríos? Carúpano, Maturín y Macarapana. No eran unos ríos, o son unos ríos de gran caudal, pero evidentemente tenían el mínimo suficiente como para permitir el transporte de algunas cantidades de kilos o de libras de los productos de la zona. Estos ríos, por supuesto, también permitieron extender los cultivos a tierras nuevas, porque, conocemos la desembocadura y conocemos la parte final de los ríos, pero río arriba, si se va remontando, lógicamente se van a conseguir nuevas tierras para nuevos cultivos. Ustedes saben que ya lo he dicho en otra ocasión, que el café, mientras esté a mayor altura, mayor va a ser su calidad. En el caserío Mundo Nuevo hay 51 familias que cultivaban varios productos, entre ellos café. O sea que verdaderamente en pleno siglo XX, en la medida en que el siglo avanzaba ya para finales del mismo, la actividad del café fue cada día mayor en el estado Sucre. Ahora nos vamos a ir al Valle de Cumanacoa, donde hay una gran producción de café. Sigue existiendo ahora en este siglo, en el siglo XXI, y ya hablaremos de eso con mucho detalle. Pero es que allí había una familia llamada Beaupertuis, que al principio del programa les señalé que eran unos emprendedores como la copa de un pino, al punto que recogieron algunas muestras de su café para mandarlas a una feria mundial de
Turín, esta ciudad que está al norte de Italia, que es una ciudad muy industriosa, es una ciudad del toro. Bueno, nada menos y nada más que, para que tengamos una idea, la Fiat, la compañía Fiat de carros, sucede allí en el Lingotto. Por cierto que ya no están allí, pero allí estaba la fábrica fantástica de la familia Agnelli, que era la Fiat. Y así como eso, pues se realizan eventos tan importantes como Terra Madre y otros eventos de carácter mundial. Es más, muchísima gente no sabe que en Turín está el segundo museo egipcio más grande del mundo después del Cairo. Allí, en este territorio tan importante, en esta ciudad tan significativa, la familia Beaupertuis manda sus muestras de café. ¿Y qué logran? Siendo diploma de reconocimiento de su calidad. No satisfechos con un solo diploma, en la Feria Iberoamericana de Sevilla, que se hizo entre 1929 y 1930, la familia Beaupertuis aparecen de nuevo con su café, con otra muestra de café. ¿Y qué logran? Un segundo diploma dado allí en la Feria Iberoamericana de Sevilla, que por cierto tiene un afiche precioso. Eso se puede conseguir en muchas fuentes bibliográficas. Y en esa gran edificación que todavía existe, que creo que se llaman los Jardines de María Luisa, donde van muchísimos turistas a montarse en calecitas tiradas por caballos, allí se hizo la Feria Iberoamericana. Ese edificio de ladrillos rojos fue construido específicamente para esta feria. Y allí la familia Beaupertuis de el Valle de Cumanacoa lograron este enorme éxito. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual del café en el estado Sucre? Bueno, hay muchísima producción, pero hay una experiencia que se realiza cerca del caserío Las Lagunas, donde está la hacienda Laguna Coffee Estate, que viene realizando desde hace mucho tiempo una gran cantidad de trabajos y de esfuerzos. Es uno de los principales productores de Robusta de Venezuela, que ustedes saben que junto con el arábiga son las dos variedades más importantes del mundo del café. Para que tengan una idea, la producción de Robusta en Brasil, que es un principal productor de café del mundo, es enorme, y la producción del café Robusta es muy significativa. Esta empresa, Laguna Coffee Estate, no solamente produce arábiga, también produce Robusta, sino que también produce arábica. Pero además se han dedicado a dar cursos de formación profesional a los caficultores y a las personas interesadas en Venezuela a aprender más sobre este noble cultivo, haciendo cursos, invitando personalidades tanto de Venezuela como del exterior y convirtiéndose en una referencia fundamental del dinamismo que tiene el mundo del café, que, repito, esta empresa Laguna Coffee Estate han mantenido para honor y gloria del estado Sucre y para recordar a sus antepasados que hicieron un trabajo tan significativo y de tanta trascendencia al punto de llevar muestras de café a ferias internacionales y ganar sendos diplomas por su calidad excepcional. En conclusión, a los amigos que nos escuchan sábado a sábado este programa, que ya vamos por el capítulo número 9, no dejen de estar pendientes del mundo de la caficultura en Venezuela y por qué no se animan a convertirse en nuevos caficultores. Averigüen, investiguen, pidan asesoría y entren por la puerta grande de este mundo tan maravilloso, tan único e irrepetible que es el mundo del café. Son recuerdos inmortales, las glorias tradicionales del folclorista Chelía. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir por @MundoURWeb, @RadioEscuela UR y @VictorProfesor57.